Abrimos el segundo capítulo de la información agropecuaria. Vamos a hablar con Gerardo Zambrano a propósito de cómo ve justamente al sector agropecuario en estos primeros 4 meses del año, cómo ha enfrentado la pandemia y cómo realmente los rubros que estaban más complicados, como el arroz, como el sector lechero, realmente están saliendo de esta situación. Globalmente, ¿cómo ve Zambrano este sector tan importante de la economía nacional? A ver, sin ninguna duda el sector agropecuario, más allá de la importancia que tiene a nivel del país, de su economía, a través de sus exportaciones, de las divisas que entran, evidentemente había sectores que estaban bastante perjudicados. Además de los sectores perjudicados, la pandemia de alguna manera puso un signo de interrogación muy importante y una incógnita en cómo iba a responder, diríamos, los mercados en función de las exportaciones que Uruguay hace, que básicamente vive de lo que produce y lo que exporta en lo que a alimentos se refiere. Y realmente la respuesta ha sido muy buena. Más allá de estos primeros 4 meses del año, si uno se arrastra un poco más a lo que fue el año pasado, vemos que los mercados se han mantenido. Uruguay tiene una credibilidad importante a nivel de todos los productos, tanto por su calidad como por su forma natural de producción y su cumplimiento en todas sus obligaciones. Y entonces yo creo que realmente eso es lo que ha hecho que en términos generales tengamos una ganadería que siempre es la que diríamos, va a la avanzada en cuanto al rubro principal productor y exportador, una agricultura que ha pegado un vuelco importante en los valores de los commodities, con una suba importante a nivel de los granos, que ha transformado de alguna manera una agricultura más quedada a una agricultura con cierta, con cierta ganas de efectuarse. Una lechería, y como tú comentabas, la lechería que había estado muy perjudicada, si bien hoy siguen los problemas, muchos tambos cerraron, pero vemos que evidentemente hoy el precio de la leche es un precio compensatorio para los que tuvieron la posibilidad de quedarse y producir. Un arroz que realmente tuvo años perjudicados y con un problema realmente serio a nivel de endeudamiento que viene por 2 años consecutivos con buenas producciones y buenos precios, y una forestación que ya sabemos que es un rubro diferencial, diríamos, en ese aspecto. Lamentablemente los lanares sí están viviendo, no por los valores de la carne, que sí están muy buenos y sostenidos, sino por la lana. Acá Uruguay siempre ha sido un país netamente de ovinicultura, pero más volcado a la lana que a la carne. Pero bueno, diríamos que en términos generales yo haría un balance muy positivo a nivel de lo que son los productos agropecuarios, de las perspectivas para adelante, y evidentemente el clima sigue siendo el factor clave que le inclina la balanza. No va a ser por la forma de producir ni por los mercados, sino que el clima es lo que nos puede condicionar, como nos tuvo condicionados este verano pasado en grandes zonas del país, ¿no? Como estamos permanentemente mirando a China, porque indudablemente que es el gran comprador, también la Unión Europea, Estados Unidos, bueno, el NAFTA todo, el Mercosur también, pero fundamentalmente, ¿cómo lo visualizás en lo que resta del año para el sector agroexportador? Teniendo en cuenta que es un país netamente agroexportador. Yo lo veo bien, yo soy muy optimista, pero inclusive llovió ahora como para asentar, diríamos, un otoño, ya que no hubo primavera ni verano en grandes zonas del país, para asentar, diríamos, lo que es un otoño y entrar en un invierno de una manera más cómoda. Los mercados, los especialistas hablan de que los commodities van a tener valores como están teniendo actualmente, buenos valores por un tiempo bastante prolongado. China, sin ninguna duda, es el factor clave, no solo a nivel del Uruguay, a nivel del mundo, a nivel de las compras de grano en Estados Unidos, en Brasil. O sea que realmente China va a seguir, es una locomotora que va a seguir empujando la economía mundial. Europa es el más complicado, increíblemente, pues siendo países del primer mundo, tienen muchos problemas con el tema sanitario, muchos problemas de organización en el tema de las vacunaciones, e increíblemente son los que van con más dificultad de todas. Y Europa es un mercado importante para nosotros, básicamente lo que son las carnes en el Hilton y en cortes de valor. Pero de todas maneras sigue estando las cuadrillas collas que están entrando, que están viniendo a abrir. O sea que Uruguay tiene para mí perspectivas muy buenas en ese aspecto de producción, de exportación, de valores en el sector agropecuario, no tengo ninguna duda. Lamentablemente va a tener que contrarrestar un montón de sectores que el país tiene con muchas dificultades y que no se va a hacer fácil
para el gobierno poder balancearlo, pero de todas maneras el sector agropecuario, las perspectivas para este año, a mi entender, son muy positivas, ¿no? Hace muy poco se dio a conocer lo que fue la declaración del presidente de la República con respecto a lo que es el Mercosur y la posición que tiene Uruguay. Tú como empresario del sector, ¿coincidís con la posición del presidente más allá del enfrentamiento puntual con el presidente de Argentina? A ver, yo creo que realmente, nadie puede tener duda, ¿no? Después de tantos años de un Mercosur que realmente no ha funcionado con el objetivo que se tenía y evidentemente eso a nosotros nos perjudica más, como bien dice el presidente. Uruguay y Paraguay son países chicos que no tienen un consumo interno, dependen absolutamente del esquema exportador y la necesidad de abrirse al mundo son dos países que tienen. Argentina produce mucha carne, pero tiene un consumo interno muy importante. Brasil tiene un consumo también interno importante. Entonces, en realidad, Uruguay, la necesidad de la apertura, más allá de la mentalidad general que ha tenido el país en cuanto a las aperturas comerciales, creo que es una necesidad. El planteo del presidente es absolutamente justificado. Yo creo que está muy bien planteado, además, porque siempre por el tema de hacerlo más chico, estar dentro de un Mercosur, aceptamos determinadas condiciones y reglas, y yo no digo que hay que imponer nada de ningún lado, simplemente hay que mirar el mundo y ver realmente la importancia que tiene para países exportadores y agroexportadores como nosotros la apertura al mundo. Los aranceles, nosotros tenemos una carrera ya largada tarde con respecto a nuestros competidores que producen alimentos, que exportan a los países, inclusive a China, a Japón, a un montón de países con aranceles que ya están subsidiados y que están bajando y ya tienen el convenio. Nosotros todavía ni arrancamos. O sea que todo el tema, solo en la carne creo que hay 200 millones de dólares que se pagan solo por el tema de la carne. O sea que cuando uno hace la sumatoria y la necesidad que tiene el país, el planteo del presidente fue absolutamente respetuoso, firme sí, como hay que hacer las cosas, pero lamentablemente estamos con un país como Argentina y un gobierno como argentino que, no se puede esperar nada, ya lo hemos vivido y lo hemos visto. Un país como Brasil, que tiene unas dificultades serias e importantes, pero que está alineado en alguna posibilidad de ayuda, y pues un Paraguay y Uruguay, y mismo el Chile, que están alineados, y siguiendo el ejemplo de Chile, la apertura que tiene al mundo en cuanto a mercados. Así que creo que es imprescindible seguir avanzando en los acuerdos que se puedan hacer bilaterales, en un Mercosur que nos dé la flexibilidad y en la pelea por los aranceles que tanto y tantos años hace que no estamos teniendo resultados, ¿no? Hacemos una breve pausa y en minutos nada más vamos a estar dialogando con Daniel Dutra a propósito de la situación del mercado de Hacienda, luego de las intensas lluvias que cayeron prácticamente todo el territorio nacional, además de hablar de algunos cierres de actividades que estaban previstos para este mes de abril, y también vamos a hablar de los negocios inmobiliarios. Ya volvemos.